aprender a entender y hablar no se limita a adquirir un código hecho de sonidos, de palabras o de frases y de unas cuantas reglas que las combinan. Sabemos que los primeros años de vida son cruciales en cuanto a lo relacionado a la maduración neuronal. Sabemos que el cerebro de un bebé crece al 80% del tamaño del cerebro del adulto antes de los primeros 2 años de vida. Tenemos que imaginar que el cerebro de un nene chiquitito es como un bloque de plastilina cuando recién lo compramos. Es algo completamente maleable, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, esa plastilina comienza a perder elasticidad, ¿sí? Entonces, los periodos críticos, los periodos claves como para realizar la estimulación y hacer que los niños realicen los aprendizajes adecuados, no solamente en relación con la comunicación, sino también con la interacción social, con el juego, con la habilidad para vincularse con los demás, con la habilidad para desarrollar conocimiento emocional y demás, tiene que ver o se desarrolla en etapas específicas de la vida, no es en cualquier momento, y por eso es que no tenemos que dejar pasar esas etapas. El lenguaje aparece en los niños al servicio de una comunicación interpersonal, a partir del deseo de averiguar lo que piensan los demás, lo que desean, y también del deseo de actuar sobre ellos, de disponer de medios para cambiar su mente y hacer que puedan entender lo que una persona, lo que yo que estoy hablando, deseo compartir con ellos. Una máquina no puede hacer esto. Una máquina no dispone de una mente capaz de empatizar conmigo ni sobre la que yo pueda actuar. El uso excesivo de pantallas genera consecuencias en distintas áreas del desarrollo. Genera alteraciones en el sueño, ¿sí?, que repercuten posteriormente en el aprendizaje, generan dificultades de comunicación y lenguaje, generan problemas atencionales, generan obesidad y generan alteraciones cardiovasculares, es decir, problemas físicos y problemas que atañen al desarrollo. Hay que encontrar dónde hace la compras papá León. ¿Dónde hace las compras papá León? El problema no es solamente el estar con el dispositivo. El problema es qué cosas perdemos por usar los dispositivos. El problema es que el tiempo es finito, y si yo destino 5 horas de mi vigilia o 6 horas de mi vigilia a estar con artefactos electrónicos, con pantalla, con celular o lo que sea, dejo de hacer deportes, dejo de salir a jugar con mis amigos, dejo de tener posibilidades de socialización, dejo de tener la posibilidad de aprender un instrumento, un deporte, bailar o lo que sea. ¿Y cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende con multiplicidad de estímulos, no con un estímulo repetido muchas veces. Es posible que, eso lo vemos todos los días, que haya niños o niñas que aprendan una expresión, una palabra en inglés, escuchando o viendo películas en la tablet o en la tele o en cualquier medio de estos. Pero esto no es comunicar, esto no es aprender a comunicar a través del lenguaje. De hecho, si un niño habla más a través de esas expresiones en inglés, por ejemplo, que en su propio idioma, esto va a constituir un signo de alarma, ¿no? Porque no es el proceso normal. Bien, ¿y qué hace? Teresa, su pato está mal. Ah, ¿por qué? Porque visto algo así. Ah, bien. Un niño, una niña, adquiere su lenguaje a través de la interacción comunicativa con personas que lo usan eficazmente delante de él o de ella, o muchas veces, claro, dirigiéndose directamente a ellos. Esto bastará. Si el niño y la niña tienen una capacidad habitual, ¿no?, lo que llamamos típica, esto bastará. Desgraciadamente hay niños y niñas
que han nacido con una capacidad reducida para aprovechar esa estimulación natural, sea por alteraciones biológicas, malformaciones del oído o de los aparatos articulatorios, sea por razones evolutivas que reflejan la dispersión que existe entre las personas para cualquier habilidad. Hay personas que cantan bien, naturalmente, desde que son pequeñas, otras que desafinan, otros que dibujan bien, otros que dibujan mal. El lenguaje es lo mismo, parte de una base innata que determina más o menos el nivel de facilidad que van a tener e incluso la velocidad con la que van a adquirir el lenguaje. Eso es la consecuencia de un trastorno del lenguaje, es la consecuencia de esto, no de la, vamos a decir, inadecuación de la estimulación por parte de la familia. Lo que ocurre es que frente a una discapacidad o una falta de habilidad, sí que interviene la calidad de la estimulación que vamos a recibir. Si Susana o Ricardo tienen, por la razón que sea, dificultades para adquirir naturalmente el lenguaje, es cuando cobra importancia la calidad de lo que van a recibir a través de las personas de su familia y también a través del entorno escolar. Una de las cosas que se detectó es un estudio que hizo Grossman en el año 2015, en donde descubrió que los bebés, los nenes chiquititos, ¿sí?, los menores de 1 año, tienden a prestar más atención a las personas cuando están en vivo, digamos, a las personas reales, que a las caras de personas que ven a través de una pantalla. Los niños prestan más atención y reconocen las expresiones y las emociones de las personas de manera presencial, de manera diferente que cuando las ven a través de una pantalla. No existe alternativa a la interacción comunicativa con una persona real. Las pantallas no son personas reales. Ayudar a Ricardo o a Susana, los niños de los que hemos hablado hace un momento, supone varias cosas. La primera es adaptar las contingencias de la estimulación. La estimulación natural se produce en un entorno donde hay una multitud de estímulos simultáneos. Están los objetos que se mueven o que manipulamos, están los ruidos ambientales, el lenguaje que utilizamos es muy rápido y fugaz. Esto no va a frenar el desarrollo típico del lenguaje, pero eso supone un problema para los niños que tienen dificultad en atender, en procesar, en discriminar y por tanto en adquirir ese código que estamos utilizando delante de ellos. Si podemos reducir esas dificultades a través de una estimulación más tranquila, más sosegada, más clara, pues lógicamente disminuimos las exigencias y nos acercamos más a lo que es la capacidad real de cada niño. Lo segundo es hacer eso lo más precozmente posible, porque el cerebro, por supuesto, está determinado por sus capacidades innatas, pero no está construido todavía. Se va a construir con la estimulación y cuanto más pequeño sea, más plástico es decir, más se puede adaptar y reestructurar sus áreas para, a pesar de dificultades iniciales, poder realizar un aprendizaje en buenas condiciones. Otra condición es la aceptación de la diferencia, aunque sea una diferencia temporal. Es posible que este niño que no habla todavía con 2 años, pues simplemente se esté retrasando en el ritmo y que después vaya recuperando. No lo sabemos. También puede ser el primer signo de un trastorno que va a alterar el desarrollo del lenguaje durante varios años. El fallo de los niños normalmente provoca alteraciones negativas en la estimulación por parte del entorno.
Al niño que no habla o habla poco, se le habla poco porque no nos estimula. Y luego esa situación puede generar o bien ansiedad o incluso respuestas negativas pensando que es mala voluntad, pereza, etc. Hay que afirmar bien que no hay niños vagos para aprender a hablar. Eso depende de capacidades que los niños tienen al nacer y que son diferentes. Nadie se niega a aprender a hablar. Es algo que hace nuestro cerebro de forma automática. No es voluntad del niño, es el cerebro que aprende a hablar. Hay algo que tenemos que saber. El lenguaje es una habilidad que tiene periodo crítico para su adquisición, ¿sí? El uso de dispositivos en niños menores enlentece de manera notable la comunicación, enlentece de manera notable la capacidad de desarrollar y de comprender el lenguaje, ¿sí? Esto que estoy diciendo lo digo para chicos de desarrollo típico, y en aquellos niños que tienen ya de por sí alguna dificultad lingüística, como un trastorno del lenguaje o como cualquier cuadro en donde el lenguaje se ve comprometido por una adversidad biológica, en esos niños se potencian aún más las dificultades. Hay un estudio que se hizo en Boston en el año 2014 y lo que se hizo fue investigar a madres y padres que iban con sus hijos a los restaurantes de toda la ciudad. Y lo que se observó es cómo eran las interacciones sociales de esas madres con sus hijos cuando estaban con el celular en la mano, las madres, y cuando no, ¿sí? Los niños que tenían a sus madres dispuestas y entregadas al tema de la comunicación y la interacción tenían un tipo de respuesta por parte de los niños. Y aquellas que estaban con el celular en la mano tratando de hacer otra cosa y a la vez comunicarse con el niño tenían menor cantidad de interacciones, o sea que había menos frecuencia de intercambios y los intercambios que establecían las mamás con los nenes, eran intercambios más robóticos, ¿sí? Entonces, recordar, no solamente no darle el celular a los nenes o la tablet o lo que sea, sino también en el momento que nos vamos a comunicar con ellos tener la plena disposición para el intercambio, no estar nosotros mismos con el celular en la mano, porque eso es prácticamente lo mismo que dárselos a ellos. Ayudar a Ricardo y a Susana pues supone, por supuesto, algunos conocimientos por parte de los especialistas que pueden guiar a la familia, pero sobre todo requiere una actitud que consiste en entender que lo primero, lo fundamental es comunicar, luego hablar y finalmente hablar bien, en ese orden y no al revés, como muchas veces nos empeñamos a hacer cuando pedimos a los niños repetir lo que decimos como si fueran loros. Saber que existen diferentes caminos, diferentes formas de llegar a un mismo destino y que algunos niños van a necesitar, por lo menos en los primeros pasos, seguir procedimientos que no son los más habituales en el resto de sus iguales. Entender que la motivación es lo que constituye la energía de un aprendizaje, es la gasolina de un aprendizaje, ¿vale? Los niños aprenderán más rápidamente lo que les va a llamar la atención, lo que les divierte, lo que les sorprende. No se basa en un esfuerzo consciente, sino en una motivación que abre justamente las capacidades del cerebro. Algunos trastornos se van a mantener durante más tiempo y es posible que a partir de una cierta edad podamos recurrir a otras estrategias, a lo mejor más formales, más basadas en un esfuerzo consciente, pero para eso tenemos que esperar bastantes años hasta que la maduración del niño lo permita. Mientras tanto, tenemos fundamentalmente dos posibilidades en casa de estimular el lenguaje oral, es decir, de estimular la comunicación. Están todas las rutinas de la casa. Sí, hacemos
a lo largo del día un montón de cosas de forma repetitiva: dar de comer, bañar, preparar la comida, poner la mesa, regar las plantas, cuidar a un perro o un gato si lo tenemos. Son situaciones que se van a repetir muchos días de la misma forma, y por tanto que implica un lenguaje muy estable. No conozco ningún niño, por mucha dificultad que tenga, que no le guste manejar el electrodoméstico. Tenemos posibilidades. Vamos a poner la lavadora, normalmente la ponemos en un par de minutos y ya está. Y sin embargo, es una ocasión ideal para que un niño esté implicado en algo compartido. Tenemos la ropa sucia, podemos trabajar la comprensión. ¿Dónde está el pantalón de papá? ¿Dónde está el calcetín más grande? ¿Dónde está el calcetín que no es verde? Que lo más probable es que coja el verde. Pero la segunda se dará cuenta del valor del no, y así sucesivamente. Una vez que está metida la ropa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que planificar. Claro, que hay que buscar un polvo especial, echarle en un vaso, ni mucho ni poco, si está lleno, si está vacío. Después estará el suavizante, que es de color rosa, que huele bien. Hay toda una serie de acciones en las cuales el niño va a participar porque está pendiente de poder activar la lavadora, que es lo que mantiene su motivación. Tenemos ahí un momento ideal para que el lenguaje tenga significado y para que vaya entrando en su mente. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que en vez de 2 minutos vamos a tardar 10 o 15 y que muchas veces no tenemos tiempo. La otra posibilidad, evidentemente fundamental para niños pequeños, es el juego. Los niños pequeños son monotemáticos con los juguetes. Les gusta durante un tiempo siempre los animales, los coches, los Playmobil, las muñecas de no sé qué, los circuitos donde suben y bajan vehículos. O sea, cada uno tiene su forma de jugar. Eso nos da un formato estable que podemos ir repitiendo muchas veces. Y jugamos, evidentemente, hablando. Y ese lenguaje le llega al niño de forma más clara. ¿Por qué? Porque no hay mucha actividad. El juego es un juego. Si bañamos una muñeca en una bañera, ni siquiera le ponemos agua. Todo eso lo hablamos, ¿vale? Y hablamos del agua caliente y el agua fría, y si hay que secarse, que hay que peinarse, todo eso, pues lo hacemos simulando. Lo importante es lo que se dice, muy poco lo que se hace. Luego, como lo vamos a repetir todos los días, porque es el niño que pide el mismo libro y los mismos juguetes, va a poder oír el modelo lingüístico de forma estable, de la misma forma muchas veces. Y luego, como no tenemos en ese momento otra preocupación que la de comunicar, podemos estar atentos a aplicar los consejos que nos dan, de hablar más despacio, de hablar con más énfasis, de a lo mejor utilizar gestos, signos u otros sistemas que nos ayudan a comunicar y que nos está explicando la fonoaudióloga o la logopeda que está siguiendo a nuestro hijo. Básicamente lo que uno tiene como padre, lo que tiene que tratar de hacer es buscar actividades que estimulen distintas facetas de su desarrollo. El leer un cuento todos los días, un cuentito sencillo, algo del gusto del niño y demás, es algo que ayuda enormemente a incorporar palabras, ¿sí? Está comprobado científicamente que la lectura de cuentos es uno de los mejores recursos para aprender palabras nuevas. Jugar un rato todos los días. No hace falta gran cantidad de horas ni nada de esto, es decir, 15 minutos que uno se siente a jugar al juego preferido del niño es otro momento que permite el intercambio, la interacción y la incorporación lingüística. En niños mayores, en aquellos que ya están alfabetizados, sabemos que la lectura de cuentos 10 minutos al día colabora para ampliar el léxico, ¿sí? Necesario para desarrollar el pensamiento, necesario para
la comprensión lectora y para ir accediendo a niveles más altos de pensamiento. La adquisición del lenguaje es un proceso de construcción compartida entre dos personas, entre un adulto que está pendiente del niño y un niño que está pendiente del adulto. Es también una aventura apasionante. Audio Jungle.